soy Jern y este es mi canal de YouTube y hoy me gustaría compartir con ustedes papiamento 155. Pero antes me gustaría invitarles a que suscriban a mi canal, dale like a mi video, compártalo para todas las personas que quieren aprender un poco más de mi ducha y papiamento. Sígueme en mis redes sociales que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Y si a ti te gustaría aprender más de mi ducha y papiamento individual, profesional, hablarlo, llevar una conversación, solicitar por un trabajo y todo eso, tengo un curso online, doy clase online que tiene un costo de solamente 15 € mensual. Si estás interesado, escríbeme y empezamos. Bueno, ya estamos en diciembre, estamos al último mes del año. Muchas personas me imagino que le gustan este mes, otras quizás no le gusta, pero en mi caso a mí me gusta mucho este mes. A mí me gusta mucho este mes porque primero cumplo año y creo que no hay un mes más bonito para cumplir año que en diciembre. Palabras que usamos durante el mes de diciembre. 1. Diciembre en papiamento es December. December, lo cogemos del holandés, ¿no? December, diciembre, December. Nuevo mes en papiamento, un luna nuevo. Un luna nuevo. Un luna nuevo. Frío. Frío en papiamento es frío. 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 Invierno. Invierno en sí no tenemos una palabra para invierno, pero usamos winter. Winter. O también podemos decir temporada de frío. Temporada de frío. Temporada de frío. Último mes del año en papiamento sería último luna de año. Último luna de año. Último luna de año. El año va a terminar. En papiamento sería año tabaicaba. Año tabaicaba. Año tabaicaba. Bueno, con esto terminamos el video 155. El próximo semana vamos a hacer como una edición navideño. Estén atentos los domingos para aprender más de mi ducha y papiamento. Espero que hoy has aprendido mucho y quedaste con gusto y ya sabes decir las palabras de el último mes del año. Nos vemos. Ayo.